Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría. Bienvenidos a esta santa casa, bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos los micros de su consultorio legal, de este mini despacho que Radio María pone a disposición de todos ustedes para que disfrutemos una mañana llena de derecho. Hoy nos acompaña alguien que ustedes ya conocen, que es don Santiago Carretero, nuestro querido profesor, que nos va a acompañar en la mañana de hoy. Y averigüen ustedes, vamos a hablar de inteligencia artificial. A ver qué nos cuenta, qué novedades nos cuenta en el día de hoy. Nosotros ya saben que estamos a disposición de todos ustedes y que pueden interactuar con nosotros. Y lo pueden hacer si no tienen bolígrafo y papel, vayan a buscar ese bolígrafo y ese papel, porque vamos a darles el correo electrónico del programa, que ya se les saben ustedes, pero yo se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Como tienen papel y bolígrafo, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También, ya que tienen papel y bolígrafo, pueden apuntar la dirección postal, que es Paseo de Lanceros número 2, en Madrid, a Radio María España, dirigida la carta, y al programa Con la Venia, Señoría. También a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Como ven, pueden contactar con nosotros de múltiples formas, así que anímense y participen con nosotros en la construcción de este programa, que es el programa de todos ustedes. Bien, nosotros como cada lunes, cada 15 días, nos vamos a colar en sus casas, nos vamos a colar en sus coches, en sus puestos de trabajo, en sus cocinas. A estas horas ya tendremos el puchero preparado y ya huele muy bien. Nos llega hasta aquí, hasta los estudios de Radio María, esas patatas revolconas de Ávila que a estas horas apetecen, por ejemplo, ¿no? Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Pues tiene la palabra nuestro queridísimo profesor, que no le hace falta presentación, pero que le vamos a presentar porque nos encanta, don Santiago Carretero. Muy buenos días. Muy buenos días, David, y a todos los oyentes. Don Santiago, ¿qué tal se encuentra desde la última vez que estuvo por aquí? Pues bueno, razonablemente bien. Para entrar a vivir, que dicen, ¿no? Dejándonos que nos vivan. Nunca depende de nosotros. Bueno, don Santiago, hoy nos va a traer usted un programa muy, muy interesante al hilo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, que no deja de ser otra cosa que la inteligencia artificial. Sobra decir que ya nos ha demostrado usted en muchos programas que domina este asunto y que ha escrito largo y tendido sobre este tema tan de actualidad, ¿no? Hemos visto en los últimos días como una sentencia, que no sé si hablaremos de ella, creo que ha sido en Ceuta o en Melilla, pues un juez ha usado inteligencia artificial y pues ha puesto una sentencia usando una sentencia que no existe. En fin, cuidado con estas cosas, porque esta vez le ha pasado a un juez, pero también nos pasa a los letrados. O sea que vamos a tener cuidado con estas cosas por si acaso, nos ocurre a nosotros. Pero antes de meternos en harina, don Santiago, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a iniciar el caso de hoy, que no es otro que la inteligencia artificial. Ya no recuerdo el número de programa, pero vamos, ya llevamos por lo menos 4 o 5 programas hablando de este asunto y lo que nos queda. Porque esto da para una serie entera. Así que no se marchen, porque a la vuelta vamos a hablar con don Santiago Carretero de inteligencia artificial. Picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores. Cuánto desahogo he dejado escrito en las canciones. Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero. Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos
manos si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos 7 vidas. Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo, dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido. Sería entretenido buscar en lo escondido, llegar a donde llega lo prohibido, volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos. Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides si quieres que sigamos jugando con las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos. Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte que no te vayas nunca, que no encuentres disculpa. Vivamos esta vida, vivamos 7 vidas. Regresamos a Radio María, regresan ustedes a Con la Venia, Señoría, y nos acompañaba en la mañana de hoy nuestro querido abogado y profesor, don Santiago Carretero. Don Santiago, vamos a hablar de inteligencia artificial. Sí. Así que, bueno, yo la pregunta es casi obligada. ¿Por qué afirma que la inteligencia artificial supone una transformación radical de la enseñanza del derecho? Es que es lo que vamos a hablar esta mañana, de la transformación que está suponiendo la inteligencia artificial. Porque no estamos hablando de un tema ya técnico, sino de una transformación epistemológica, o sea, de la epistemología, del conocimiento del derecho, ¿no? El jurista ha pasado de comprender y estudiar normas ahora a ser un supervisor crítico de decisiones automatizadas. Es decir, qué forma de explicarlo, ¿eh? Hay inteligencias artificiales, de hecho, Anthropic, la famosa americana, ha creado una inteligencia artificial que ya interpreta las normas, ¿no? Desde el punto de vista de muchos autores entre los que me encuentro, vamos a hablar del humanismo tecnológico. Pero el control humano, y yo quiero decir esto muy claro, voy a ser claro en las ideas, no es decorativo, sino que es garantía de la legalidad, de la motivación y del debido proceso. Bueno, pues yo la definición que he usado es que es, vamos, acertada, no acertadísima, y es un conjunto de palabras, si me lo permite, absolutamente de actualidad, que debemos todos de inmiscuirnos en este proceso, porque es verdad que el abogado y los juristas hemos pasado, digamos, a ser espectadores y a ser, digamos, supervisores de esa inteligencia artificial. Mire, ¿qué concepto jurídico básico debe de conocer hoy, pues, un estudiante sobre inteligencia artificial? Porque claro, es decir, no es lo mismo cuando usted estudiaba, cuando yo estudiaba, que era similar, o sea, porque no habría cambiado mucho el sistema, salvo que, en fin, a lo mejor en vez de apuntes ya tomamos algún apunte de ordenador en vez de a mano, yo pocos porque todavía tomaba a mano, pero es que esto ha cambiado radicalmente. Sí, la evolución viene de la Edad Media, digamos la escuela de Bolonia, que es memorizar textos jurídicos, un cuerpo cerrado. Se pasa del humanismo a la ilustración, o sea, la crítica, la racionalización. Después ya nos vamos al siglo XIX, siglo XX, positivismo, Kelsen, la hermenéutica, la interpretación. Y en estos momentos, en el siglo XXI, estamos en el jurista digital. El jurista digital que interpreta leyes, interpreta normas, algoritmos que influyen en decisiones reales. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues un sistema predictivo de justicia, y el jurista tendrá que hacer auditorías de sesgo. Palabra que va a salir mucho, el sesgo. Es decir, que la justicia tiene que ser equitativa, tiene que ser igualitaria, tiene que estar sometida al artículo 14 y, por tanto, esa será nuestra tarea, interpretar. Pero debemos tener muy claro que el marco teórico ya tiene una solidez.
Si quieres, empiezo un poco con el marco Sí, teórico. sí, adelante, porque además es que la siguiente pregunta que se me venía a la cabeza, pero que ya me la contestará como profesor, ¿cuáles son las metodologías Sí. actuales? ¿No? Pero bueno, vamos con el marco Lo primero teórico. es que el marco teórico es que ya hay unos principios que son fiables en el derecho del Reglamento Europeo, que te recuerdo, aprobado en agosto de 2024. Transparencia, trazabilidad y supervisión humana. Una inteligencia artificial fiable, como dice el reglamento. A partir de aquí, tenemos que tener 4 conceptos para mí que son fundamentales. Sesgos algorítmicos, es decir, evitar que haya impacto desigual, por ejemplo, en el scoring, que sabes que es... Sí, lo del banco, ¿no? Sí, el banco, digamos, penar indirectamente a grupos protegidos, etc. La explicabilidad, que es la posibilidad de entender y cuestionar la decisión automatizada, es clave para nosotros en el derecho a la defensa. La responsabilidad jurídica, ¿quién responde? El desarrollador, el administrador, el operador. Bueno, nosotros como abogados vamos a necesitar una gobernanza híbrida, pero en último caso la deontología va a ser individual, intuitu personae, cada abogado. Por tanto, estamos viendo incluso hoy, por ejemplo, un juez de Kansas ha sancionado a 2 abogados estadounidenses. Y en último lugar, derechos fundamentales, porque por mucha inteligencia artificial que tengamos, no desaparece la privacidad, no desaparece la discriminación, ni la tutela judicial efectiva. La inteligencia artificial no suspende estos derechos. Entonces, ahora después, si me haces ya la pregunta de la metodología, te la explico. Vale, pues a la metodología vamos. Dice, yo me gustaría ver la diferencia de una metodología tradicional a las nuevas metodologías docentes. Claro, cuando hablamos del profesor de Derecho o del profesor de Economía, que es mi suegro, pues yo como le tengo a usted delante, o cuando yo he dado clase también, ¿no? Pues nos imaginamos el profesor en la tarima con su pizarra de tiza, soltando, en fin, el speech a los alumnos tomando nota ahí como locos, tomando apuntes, y esa es un poco la imagen, ¿no? que tengo yo, que seguramente mi hijo ya no la tenga, ¿no? Porque ya es de otra generación, ¿no? Sí. Igual que su hija tampoco la tendrá. Y hemos pasado de ahí a coger apuntes con el ordenador y ver alguna proyección en una pantalla, a de repente inteligencia artificial por todos lados. Bueno, las metodologías docentes tradicionales se han transformado de una manera brutal. Vamos a ver, la clase magistral, que es a lo que tú te referías, ya va a ser híbrida, con continuos ejemplos y bancos de preguntas para el diálogo crítico. Es decir, esto es importante. La clase magistral que tú has dado también en el máster y que yo doy en la Universidad de Juan Carlos en Filosofía del Derecho. Yo he dado clase en clase, es decir, normal, como la que acabo de decir, con pizarra, usando a lo mejor el proyector y tal, y luego ya un saltito más, esas clases online a través del ordenador que he dado en el máster, ¿no? Es decir, y es que hemos pasado a eso a otras cosas. Pues en estos momentos, el estudio de casos, la casuística automatizada, ¿no? Con la evaluación de riesgo de los casos que utilizamos para leer, para discutir con los alumnos, el aprendizaje basado en problemas. Yo estoy en el próximo libro que presento ahora en junio, que se va a llamar Principios jurídicos de la ética de la inteligencia artificial. Todavía no tengo el título definido, pero va a ser normativa ética para el uso de juristas y la docencia. Problemas abiertos con simulaciones, datos reales, datos sintéticos, trabajo colaborativo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, una controversia de propiedad intelectual con outputs distintos según el modelo, ¿no? El alumnado debe aprender a contrastar con doctrina y jurisprudencia, a no creer en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se equivoca. Entonces tenemos una serie de innovaciones docentes muy grandes, no sé por dónde empezar. Por ejemplo, auditoría jurídica de sesgos. Es una cosa que van a tener que hacer los alumnos. Es decir, el alumnado debe revisar los prompts, debe revisar las hipótesis de discriminación que puede plantear la inteligencia artificial, ejecutar pruebas básicas y elaborar un informe jurídico, ¿no? Con medidas correctoras y con continuas referencias al reglamento de la inteligencia artificial y europeo y al Reglamento General de Protección de Datos. Hemos hablado aquí con usted en otros programas de estos reglamentos. Aprendizaje, noción de equidad algorítmica y redacción jurídica. ¿Orientada a qué? A la mitigación de los sesgos y al cumplimiento de la normativa. Porque estamos viendo ahora la problemática que hay con las redes sociales, los menores de 16 años. Sí, que en Australia, por ejemplo, lo han prohibido. Ya llegamos tarde, ya hay otros países que lo tienen implementado. Y luego otra modalidad,
aunque no sé si me quieres hacer otra pregunta, pero hay una que quiero incidir antes de que me digas otra cosa, que es la defensa frente a decisiones automatizadas, que como conocerás bien, la sentencia Bosco de 11 de noviembre de 2025... ¿Y nos ha hablado usted aquí de ella ya? Sí. La famosa clínica de recursos, es decir, una sanción que propone un sistema automatizado, suponte tributaria, laboral, tú que eres laboralista, Sí. etcétera, alegando una motivación insuficiente, falta de explicabilidad, inexistencia de intervención humana significativa. Todos estos van a ser argumentaciones del letrado Gómez para rebatir. rebatir. Ahora, ¿a quién va a rebatir? Pues va a rebatir a un órgano judicial que ha utilizado de herramienta complementaria una inteligencia. Te recuerdo que el Consejo General del Poder Judicial acaba de dictar hace 4 días prácticamente unas instrucciones donde indica a los magistrados y jueces que solo hagan caso de las inteligencias artificiales que el propio Consejo Pone a su disposición. con sus órganos administrativos especializados ponga a su disposición. Por tanto, construcción de la tutela frente a la automatización. Distinción entre la ayuda a la decisión y la decisión automática. Que no es lo mismo. Ayuda a la decisión y la decisión automática. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No, desde luego que no. Claro, es decir, qué interesante y qué bien se lo pasa a usted, ¿no? Es decir, porque No me falta material. Es innovar. Todos los días tengo el blog de la IA actual.blogspot.com, ya que aprovecho tu programa para que lo vean quien esté Es un blog interesado en docente. Es un blog docente y jurídico, donde comparo siempre los dos modelos. O sea, el modelo automático y el modelo de la resolución humana, si se han localizado sesgos, errores lógicos, violaciones normativas. La conclusión es muy sencilla. No hay oráculos algorítmicos. Hoy simplemente hay herramientas bajo revisión jurídica humana. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Me lleva a que, bueno, pues hablábamos de sesgos y sobre todo de una cosa que usted ha denominado y que ya le he escuchado en alguna ocasión, pero que vamos a indagar un poco, que es el juez artificial. El juez artificial. Vamos a ver. Esa figura del juez artificial. Hablamos de una justicia algorítmica, ¿no? De una justicia predictiva. Se simula una sentencia, por ejemplo, por los alumnos, ante los alumnos, vamos a simular sentencias automatizadas. Y el alumnado tiene que redactar la revisión humana de esa sentencia. Quiero decir con esto que incorpora el debido proceso, incorpora la motivación y el respeto a los precedentes. Por tanto, hay que discutir con el alumnado si se tiene que ser eficiente o se tiene que ser garantista en los derechos. A lo que quiero decirte con esto es que la inteligencia artificial no pondera una sentencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, clave, no. La revisión humana lo que tiene que hacer es integrar la jurisprudencia que omite esa inteligencia artificial y corrige el fallo. El juez artificial está denostado prácticamente en toda la doctrina jurídica hoy por hoy. Se entiende que simplemente la inteligencia artificial va a ser una herramienta de carácter auxiliar, de carácter eficaz, de carácter eficiente en la búsqueda de documentación, desde luego, pero no olvides que el recurso y la interpretación y la hermenéutica, por tanto, tiene que ser humana y, por tanto, el protocolo tiene que ser híbrido. Hay una parte de la inteligencia artificial que la hará la máquina, para entendernos, y una parte que la haremos nosotros. Lo que tengo muy claro es que hay un núcleo docente que no va a cambiar nunca, que es la adquisición de conceptos y principios jurídicos y principios generales del alumno. Esto es lo que simplemente podemos ver más claro con el alumno con estos ejemplos, pero el trabajo memorístico y el trabajo de adquisición de conocimientos no puede ser, digamos, echado para atrás. Claro. La inteligencia artificial no propone eso. Las directrices de la UNESCO, el documento papal, el de Vaticano. Del Vaticano, que la primera vez que vino usted aquí con este asunto, que ha venido con otros temas, pero con este asunto. Pero es que ese documento es enormemente enriquecedor. Le vimos. Ya dijeron que el humanismo tecnológico se tiene que basar en esa supervisión crítica. Por tanto, yo te puedo decir que sí que hay unas potencialidades educativas muy buenas, que si quieres luego te las digo, pero evidentemente este factor es fundamental. Estamos todos los días, yo estoy analizando en el blog a diario, sanciones, has hablado de las sanciones de los jueces, pero evidentemente, desgraciadamente,
Digo, desgraciadamente, de forma cuantitativa están siendo mayores las de los letrados, ¿no? Sí, porque somos más en ese sentido. Somos más y hacemos más trabajo en ese lo que sentido. está muy claro es que el concepto de alucinación jurídica existe y tú ya lo conoces. Sí. Están alegando o bien jurisprudencia incompleta o bien jurisprudencia no análoga al caso que estás aplicando, pero es cierto que cada vez más estas inteligencias artificiales se están, y digo las generales, ChatGPT, Gemini, en fin, podemos decir varias, ya están afinando mucho cuando tú les dices, búscame una sentencia y dame el enlace para que verifiques su realmente información veraz. Sí, yo lo he visto en alguna, pero sí que es cierto que esto que contaba usted ahora mismo, que es la supervisión, cuán importante es, porque la inteligencia artificial, como bien ha dicho usted antes, se inventa cosas. Es decir, se inventa cosas al punto de que, retomando el caso que les poníamos al inicio, que repito, que no sé si es un juez de Ceuta o de Melilla, no recuerdo, le ha llevado a error una sentencia porque ha dicho, bueno, voy a condenar a fulanito, a lo que sea, y uso para su condena una sentencia del Tribunal Supremo que no existía. Que no existía. Entonces, por eso, qué importante es esa supervisión, esa lectura. O sea, muchas veces, no sé si a usted le pasará, pero a mí me ocurre con frecuencia que pienso que no leemos. No leemos. O si leemos, no lo comprendemos, no lo absorbemos. Bueno, nosotros primero, como letrados, vamos al fallo y a partir de ahí luego luego ya leemos. Lo cierto es que esta inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a hablar de ChatPDF, que también conoces. Tú, al introducir un PDF de 150 páginas y dejártelo ChatPDF en 25 y con las preguntas más importantes del texto, evidentemente, claro que está ayudando al letrado Gómez a que sea más eficaz en su tiempo. A resumir, a resumir. ¿Pero está haciendo una selección que hubiera hecho el propio letrado? Probablemente no. Eso probablemente no. Sí, y es muy claro un ejemplo. Si tú ese mismo documento lo haces un martes y le pides ese resumen, el jueves te da otro. Sí. El jueves te da otro. Yo eso lo he comprobado, ¿eh? Lo has comprobado. Sí. ChatGPT, por ejemplo, no tiene 2 contestaciones iguales nunca. Nunca. Porque la variación de algoritmos y la trazabilidad de los datos difiere de las fuentes que haya cogido. Entonces, realmente es interesante lo de la supervisión, va a ser clave y te puedo decir que va a ser ya sin duda asignatura obligada, tanto en los másters, ya lo es. Yo en parte, la mitad de mi programa de la asignatura de Filosofía del Derecho, la segunda mitad data sobre inteligencia artificial y derecho. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, porque está siendo densa la mañana, porque la información, o sea, yo es que me quedo loco escuchándole, porque cada vez que viene, como aprendo una barbaridad, es decir, yo al principio no usaba estas herramientas y ahora voy cacharreando con ellas, pero solo de escucharle a usted, es decir, pues esto de aquí podemos hacer, podemos no hacer, y ojo, y sobre todo, no solo de escucharle, sino de las advertencias que nos hace, para decir, oiga, hay que supervisar, hay que ver de dónde viene la fuente, los enlaces, y una cosa que me encantó al principio y que usted la repite permanentemente, que es algo que me parece extraordinario, que es el tema de la ética. Es decir, en todo este asunto, ¿no? Es decir, de la ética, de la moralidad, de que tenemos que ser los letrados precisamente los que estemos encima de ese resultado de la inteligencia artificial para que no irrumpa. Claro, porque hay un problema que es el concepto de autoría. El concepto de autoría. Si pongo el letrado Gómez, pero podría ser el letrado Carretero, da igual. O introduces todos los datos, absolutamente todos los datos en la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT de pago, y le dices que te cree una demanda y te la crea muy bien, la labor tuya es supervisar párrafo por párrafo esa demanda y dar tu ok como jurista. Ahora bien, el autor... ¿Quién es? Ha sido David Gómez. Bueno, dependerá mucho, y esto es un tema que todavía está la propuesta del Grupo 19 en Europa, que no saben por dónde tirar, igual que la responsabilidad, dependerá mucho de la actuación humana con respecto a ese documento, que como debe tener trazabilidad, sí se va a saber qué es lo que ha hecho, o si, como algunos alumnos que tú y yo conocemos, pues han seleccionado, han copiado y pegado. Bueno, pues a la vuelta vamos a continuar hablando con don Santiago Carretero, de esos alumnos que copian y pegan Con la Venia Señoría, así que no se marchen, que volvemos enseguida.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Sabes bien que me tienes al lado, y si el mundo se cae a pedazos, volaremos afuera al espacio y quemar un cometa tú y yo. Y me quedo por siempre a tu lado, cruzaré 7 mares nadando, que la luna nos pille bailando hasta que salga el sol. Te esperaré toda una vida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida. Continuamos en Con la Venia Señoría, continúan ustedes en compañía de Radio María y estamos hablando de esa nueva forma de enseñar con la inteligencia artificial, de ese derecho con inteligencia artificial, de esas formas nuevas, de explicar el derecho y de interpretarlo con el abogado y profesor don Santiago Carretero. Don Santiago, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría que nos diera su opinión, es decir, nos dé su opinión, en el sentido de que ¿qué ventajas aportaría la inteligencia artificial a la formación pues, de esos futuros juristas, ¿no? Que están ahora mismo en el cocedero, que están en el horno, que son alumnos de usted en este momento, muchos de ellos, y que vienen con el plastiquillo, como los teléfonos móviles todavía, que tienen el plastiquillo puesto para que no se rayen, pero que en algún momento se les quitará el plastiquillo? Claro, es decir, ahora está usted horneando y modelando a los que mañana serán profesores como usted, jueces como nuestro queridísimo Adolfo Carretero, magistrados, gente jurista, notarios. Es decir,
¿Cómo, o sea, qué papel juega esa inteligencia artificial en, O sea, me en estarías esa hablando formación? de las potencialidades educativas que tiene Claro, la porque estamos inteligencia. hablando de gente que en el futuro Sí. tendrá cargos de responsabilidad, unos dictando sentencias, otros haciendo que se dicten como los letrados, es decir, convenciendo al juez, otros que sean notarios o registradores, es decir, Sí. en el mundo del derecho. Pues mira, yo creo, para ser sintético y así poder abordar más temas, que son tres las grandes, digamos, los grandes beneficios que veo yo. Primero, la eficiencia. Evidentemente, automatizar búsquedas, resúmenes, libera de tiempo, del aula, por ejemplo, para enseñar derecho, y lo fomenta para el debate crítico y para la práctica forense. Perfecto. Personalización, segundo tema, también. Hay tutores inteligentes. Ya hay agentes tutoriales de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos en la Universidad de Juan Carlos de Gemini, por ejemplo, donde ya podemos proponer retos personalizados a los alumnos y un feedback inmediato, que es lo que ellos quieren, saber cómo lo ha hecho de forma directa y rápida, siempre con un respeto a su privacidad, con la minimización de los datos exclusivamente para la materia docente. Tercer punto, evaluación por competencias. Hay que ver el análisis textual para un feedback rápido, la evaluación humana para captar creatividad, prudencia. Es decir, las potencialidades son muchas desde el punto de vista colaborativo, de herramienta, sin duda. Podemos hacer una demanda muy buena ahora en hora y media, cuando antes tú y yo podríamos tardar fácilmente 2 días. 2 días. Si es como la que he tenido yo esta mañana, que ha sido un pleito con 2 peritos y 6 testigos, Exactamente, pues te puedes morir. Claro, o estoy pensando también de algunas de contencioso administrativo que yo he llevado, que solamente redactar los antecedentes me han llevado una semana. Sí, sí. Entonces, yo creo que es evidente esa eficacia, esa personalización. Por otra parte, una sistematización. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el libro actual que voy a entregar a la editorial Colex ahora en el mes de junio, que está ya muy avanzado, está casi en un 85-90%, le he dicho, créame, después de hacerlo yo, nota pie por nota pie, una bibliografía estructural docente. Y ha cogido todo el archivo y me ha creado una bibliografía estructural docente por jurisprudencia, por autores, por legislación, por normativa, por informes de organismos, de todos los organismos nacionales e internacionales que he utilizado en estos casi 10 meses que llevo escribiendo el libro. Claro, lógicamente, eso es una tarea que yo hubiera podido hacer. Sí. Yo la estoy supervisando, pero me lo ha hecho en escasamente 20 minutos. Que además es tiempo, porque no es tanto tiempo de investigación, sino como tiempo de orden. Esto tiene una cara B, sí, que tú y yo, como profesores, la hemos vivido. Y es, ¿en estos momentos sirve de algo a nivel docente mandar trabajos a los alumnos? Pues yo creo que no. Ya no servía en mis tiempos. Ya no servía y probablemente tengamos que pasar, David, salga usted a la pizarra y dígame esto, o hagan aquí, in situ, ¿sabes lo que in situ, en clase, este determinado ejercicio. Cuando yo lo he escuchado otras veces, y ahora es que me acuerdo, y lo he pensado muchas veces ya fuera de micro, digo, vamos a volver al bolígrafo y al papel. Estamos en un punto donde si esto para poder entrenar, no tiene un control, piensa que hay inteligencias artificiales, ya te lo expliqué, que están bordeando perfectamente el Turnitin, otras herramientas de plagio que hay, porque el fraude académico es importante. Para tesis doctorales. Ayer veía un anuncio en Facebook, introduce tu historieta, tu nombre y apellidos y te da la novela hecha. Fíjate. Te da la novela hecha. Fíjate. Y te dice las páginas que quieres que tenga. 200, 250, etc. En un lenguaje moderno, en un lenguaje coloquial, un lenguaje científico, un lenguaje más literario. Tú le pones el límite. Esto para mí me parece que tiene unos riesgos éticos. Unos riesgos éticos y jurídicos, que es lo que yo también creo que tenemos que abordar. Sí, los tiene, sí. Desde luego, o sea, es que cada vez que avanzamos aquí me deja usted tiritando. Pero sí que es verdad que yo he pensado lo de volver al dictado, vaya, al dictado de papel y boli. De hecho, fíjate, David, yo estoy examinando ya exámenes de desarrollo. Preguntas en papel para que
para que respondan. Es Bueno, verdad que podrían hacer preguntas tipo test y pasando el lápiz óptico lo tienes corregido tienes en corregido. media hora, pero leerte los exámenes de 100 o más alumnos pues te lleva a lo mejor una semana entera. Una semana entera. Claro, fíjese, esto ya ha ocurrido en algunos colegios que han retirado, por ejemplo, las tablets, ¿no? Han dicho, bueno, Sí. pues tablet fuera. Es decir, vamos al método tradicional. Incluso en países nórdicos esto ya ha ocurrido. Es decir, no es algo que nos estemos inventando. Aquí en Madrid ha ocurrido que se han retirado Sí. las tablets de los colegios, ¿no? Es que conlleva un problema, David, que es dos problemas. La pérdida de memoria Sí, y la pérdida de pensamiento crítico. Claro. Por eso tengo que abordar, y espero que me lo preguntes, los riesgos Sí, y los éticos y jurídicos que sí, tiene la inteligencia artificial. Te lo voy a preguntar, claro que sí. Pero antes de ir ahí, vámonos un poco al papel que va enlazado con los riesgos éticos y jurídicos, ¿no? El papel que juega, en este caso, pues la Constitución nuestra y el Reglamento de Protección de Datos frente a estas Marco decisiones. jurídico. A ver, fíjate tú que aquí hay un debate enorme, ¿no? China ha adoptado una decisión que es ellos controlar el mercado de la inteligencia artificial. Estados Unidos, como sabes tú, porque conoces bien aquellos lares, ¿no? Tienen un problema federal y central sobre Sí, quién va absoluto. a legislar sobre la inteligencia artificial en función de las competencias Aquí de los nos, que- estados. nos quejamos de follón administrativo, pero allí Nada, tienen- somos monaguillos Sí, sí. al lado de... Sí, sí. Entonces, claro, la Constitución, evidentemente, la ley del procedimiento administrativo, el debido proceso, la motivación, el buen gobierno, son aplicables a la automatización. Pero es que el Reglamento General de Protección de Datos, te recuerdo, del año 2018, dice en ese artículo 22, que es fundamental, la famosa sentencia Schufa, ¿no?, que decimos en Alemania, que es un derecho a no ser objeto de decisiones únicamente automatizadas sin intervención humana significativa y derecho a obtener la explicación, que es lo que incidió nuestra sentencia Bosco de 11 de noviembre de 2025. El AI Act, sobre todo, ha dicho, recordarás que el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo divide en alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo. Sí, me acuerdo que nos lo explicó. Bueno, pues la educación, ¿sabes dónde lo ha situado? En riesgo alto. Claro. Es decir, supervisión humana, transparencia, trazabilidad, evaluación de impacto en derechos y prohibición de sistemas discriminatorios. En este sentido, tenemos una sentencia del año 2023 del Tribunal Supremo, la sentencia 1414, que también fue muy importante, que ya nos dijo que hay que reforzar la exigencia de la intervención humana real en decisiones con efectos sancionadores por parte de una inteligencia artificial. El mensaje, por tanto, es que a estas personas al mando de estos sistemas deben dejar un hueco siempre para la supervisión humana. Fíjate que incluso ahora se está planteando cercenar en este tipo de inteligencias la inclusión de, por ejemplo, pruebas médicas para que dictamine el diagnóstico de un enfermo. Porque hay mucha gente que está haciendo esto. Sí, sí, sí. O incluso utilizando estas inteligencias como terapia psicológico o Bueno, psiquiátrica. eso me parece tremendo. No quiero confundir psiquiatras con psicólogos porque Sí. sabes que luego hay mucho follón. Pero esto son cortapisas, ¿no? Por eso, claro, el marco normativo, sin duda, debemos preguntarnos 3 preguntas, David. ¿Hubo intervención humana? ¿Se ha respetado? ¿Se explicó la decisión? ¿Se respetó la proporcionalidad entre esta herramienta complementaria y el papel fundamental del intérprete? Pues esto van a ser las preguntas y por esto nos van a dar a ti o a mí la razón en un recurso o no nos la van a dar y van a decirnos que somos un poco caraduras algorítmicos, es decir, que hemos hecho poco, ¿me entiendes? Sí. Fíjese, es decir, hay una cuestión que yo le quería preguntar, que es la resistencia institucional al uso de la inteligencia artificial. Es decir, porque recordando a nuestro queridísimo José María Palmero, Por supuesto, siempre. que si viviera esto, que en fin, que no lo he vivido por los pelos. Pero ya juraba de sí, ello. ya juraba de ello. Claro, él diría, no, esto no está para mí. Esto yo no lo hago. Él tendría, igual que me decía muchas veces que esto del SNET, esto ya no iba con él, porque era de los, bueno, en fin, de los abogados de toda de terciopelo. Conozco otro jurista que tú también, Sí, que creo también que sé que es el mismo. es contrario a este tipo de... Claro, entonces, viendo esto, y si lo trasladamos al ámbito universitario donde esto se mueve,
En fin, ¿hay resistencia institucional? Vamos ¿No a ver. la hay? ¿Cómo se ve? Vamos a ver. Te voy a explicar muy claro lo que está ocurriendo. Por lo menos en la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde tenemos incluso un instituto legal, LegalTech, que coordina el profesor Antonio Serrano Citores. Yo soy miembro de este Instituto de Inteligencia Artificial para simulaciones de juicios, gafas de sistemas jurídicos, con unas gafas algorítmicas para ver bien los... En fin, es una muy importante... Esto es una película. Es que es una película. Es una película Entonces, total. evidentemente, no podemos negar esto. Y esto no se puede negar. Y esto va a ser algo que tú vas a utilizar de aquí a todos los años de ejercicio que te queden como abogado o como magistrado. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. En principio, esto no se puede negar. Es verdad que tenemos que predicar una ética y, sobre todo, poner en boga el que se respeten las guías. El Colegio de Abogados, sabes que acaba de sacar una guía. Hace muy poquito, un muy libro blanco. Muy completa. En ese Sí, libro sí. blanco yo lo analizo también en mi obra. Y la AESIA, que te recuerdo que es la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial, ha sacado varias guías sobre decisiones automatizadas, sobre transparencia, algoritmos, etc. Entonces, los riesgos para mí son 4. Si quieres te los defino. Sí, sí, adelante. Estoy deseoso de escucharlo. ¿Qué riesgos tenemos los juristas y los docentes? Mira, la discriminación algorítmica, sin duda. Hay que hacer auditorías, pruebas de equidad, protocolos de corrección, ejercitar el derecho antidiscriminatorio. Segundo punto sería la opacidad, lo de la caja negra, es decir, explicabilidad. Oiga, esto lo ha obtenido la inteligencia artificial, pero ¿de dónde la ha sacado usted? Dígame de dónde. ¿De dónde lo ha sacado? Esto es importantísimo, ¿eh? Ir al enlace es fundamental, a la documentación técnica, ¿no? La privacidad, el hecho de que con este instrumento podamos respetar el consentimiento, anonimización, la minimización de datos, la finalidad de los datos, las respuestas ante brechas en entornos docentes, qué hacemos ante el fraude académico. Tenemos un comité de ética en la Universidad de Juan Carlos, del que yo formo parte. Por ahí la tesis doctoral, el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster, es estudiado por un vocal y propuesto al pleno todo lo que hay sobre el consentimiento. Esto es importantísimo. La autenticidad, la autoría, la capacitación para llevar a cabo también un determinado trabajo, ¿no? Y sobre todo, el cuarto punto es la automatización sin garantías, es decir, distinguir muy bien lo que es el apoyo a la decisión de la decisión única. Por tanto, quédate con esta idea. Apoyo versus decisión. Hay que consolidar la intervención humana real, que si te acuerdas es el motivo de toda mi obra de humanismo tecnológico que me publicó también la editorial Colex en el año 2025. Pues es que es muy interesante. Fíjese, escuchándole hablar, no sé si lo digo bien, pero había una película que se llamaba El Juez. Y dictaba la sentencia así directamente, que era una especie de Robocop o de policía que detenía. Pero no es un tema de ciencia ficción, ¿eh? No. En Albania, no sé si has leído la noticia, si no, la puedes ojear en el blog de la IA actual, .blogspot.com. Han nombrado un ministro que es una inteligencia artificial. Ajá. Un ministro. No sé qué competencia tiene, me parece que es alguna competencia laboral, de tipo, laboral o algo así. Un ministro que no se sienta en el Consejo de Ministros, pero resuelve más que nadie, no tiene horas libres, no hace sábados, domingos, pero el problema de la responsabilidad. ¿A quién pedimos responsabilidad? Claro. Entonces, evidentemente, hay una cosa muy clara. El marco normativo por el que me preguntas, no os lo podemos llamar resistencia, David. No. Lo que podemos es potenciar un uso ético, un uso equitativo, un uso proporcional, tengo un libro sobre la proporcionalidad en el uso de la inteligencia artificial. Me preocupa mucho que hay algunos alumnos que terminan el grado y no saben expresarse correctamente como juristas. Una de las características principales de los juristas Es hablar. es que tenemos que expresarnos con corrección. Sí. Con un lenguaje jurídico que yo digo que nuestro enemigo es la vulgaridad. Muchas veces mis alumnos se ríen cuando les digo no podemos ser chonis jurídicos. Desde luego. Yo hoy en el juicio, cuando me ha dado el turno su señoría para
conclusiones, a mí me ha salido del alma. Digo, pues como era un juicio tan largo y éramos 5 abogados, digo, señoría, voy a intentar ser lo más quirúrgico posible. Y entonces se ha dado la vuelta el juez y me dice, bueno, pero no nos opere. O sea, Lo raro es que no te ha dicho vaya abreviando antes de empezar, ¿no? No, me ha dejado. Esto es de los que ha dejado. Me ha dejado. Las cosas Esto como es son. estupendo. Nos quedan unos minutos, pero antes la pregunta que tenía Sí. que haberle hecho y que se la hago ahora. Es decir, y que la mayoría de los programas que tocamos con usted la tenemos. La ética y la moralidad como cierre de la entrevista de hoy. Claro, vamos a ver. Hay una cosa muy clara. El profesorado y los docentes tenemos que formarnos éticamente. Palancas y resistencias. Los despachos van a ser multidisciplinares y tenemos que tener al lado un economista, un tal. Por tanto, vamos a ver crecer comités éticos, vamos a ver crecer auditorías para evaluar las decisiones automatizadas. Todo esto nos vamos a criar con ello. Entonces, el foco humanista, ¿qué hacemos o qué predicamos? Los colegios de abogados lo están haciendo ya, intensificando mucho el razonamiento jurídico cuando se integra con ética y control humano. No sustituir nunca la prudencia ni la equidad. ¿Cuál va a ser el jurista del futuro? Pues te lo voy a decir, crítico, tecnológico y ético. Es decir, el derecho seguirá siendo una ciencia social, humana, en un mundo automatizado. La inteligencia artificial puede ayudar a enseñar derecho, pero solo el ser humano puede enseñar justicia. Esta es una frase que tengo yo en el libro que acabo de escribir. La tecnología va a acelerar los procedimientos administrativos, de todo tipo en los despachos, pero la justicia exige pausa, exige explicación y exige responsabilidad. Y en esto está la tarea de la universidad y también de los colegios de abogados, en pedir prudencia. Sabes que ha habido un manifiesto de muchos diciendo paremos esto. Paremos esto. Sabes que está paralizada la propuesta de responsabilidad, Sí. porque claro, ¿de quién va a ser la responsabilidad cuando utilicemos una inteligencia artificial que se confunde? Sí, es que a mí me hace gracia un poco el Consejo del Perjudicial cuando dice, no, las que nosotros autoricemos. Bueno, ¿y si se confunde? Claro, aunque estén autorizadas por ¿Apechugarán ustedes con esa responsabilidad? ¿O le dejarán al magistrado que se prevalecía de ese instrumento que ustedes les han puesto en su mesa para...? Es decir, es un problema muy complicado, ¿no? La formación, por tanto, va a ser de intervención humana significativa, de gobernanza ética y una formación enormemente interdisciplinar. Por eso este tema yo lo voy a dar en un seminario, por ejemplo, la semana que viene en la Universidad de Juan Carlos, donde son profesores todo de ciencias sociales, educación, no son exactamente juristas. ¿Por qué? Porque este tema es interdisciplinar. Sí. Nos estamos jugando el futuro de los juristas, de cómo piensen y de que no piensen menos, que es lo que nos... El otro día venía una viñeta de Puebla que decía, me da miedo la inteligencia artificial. Y decía el otro muñeco, y a mí también la inteligencia natural humana también me preocupa mucho. Es decir, cuidado, el debate ético lo vamos a tener y la formación ética la debemos predicar vosotros desde los colegios de abogados, nosotros de la universidad. Los futuros juristas tienen que ver claro que es un mero instrumento. Don Santiago, pues estaríamos toda la mañana, pero me he quedado sin tiempo. Gracias un día más. Le tenemos en plantilla. Porque, claro, el problema que tenemos ahora de que hemos tocado este asunto es que esto no para. O sea, esto va a ir a mayores y habrá millones de cambios normativos que tendremos que analizar con usted. Y quién mejor que un profesor que está a la orden de la calle, es decir, viendo los cambios normativos de una forma muy directa para contárnoslo a nosotros y sobre todo contárselo a nuestros oyentes. Así que muchas gracias. Y le iba a decir que venimos todos los meses, pero es que solo tengo 2 programas al mes. Entonces, bueno, nada, muchas gracias a vosotros por dejarme pero sí todos los trimestres. Por dejarme exponer estos temas que, claro, que como yo digo en el blog, es que siempre es una selección personal. Porque, claro, tienes a lo mejor al día más de 25 informaciones normativas nacionales e internacionales y tienes que hacer una selección. A veces te ves obligado incluso a hacer 6 y 7 entradas al día, porque es que no claro. Entonces, son temas que a veces no los podemos dar por cerrados nunca.
Desde luego, don Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le esperamos el próximo día. Y a ustedes, gracias a todos ustedes por estar con nosotros pues un día más, una mañana más. Nosotros nos despedimos. No sin antes decirles que tienen el correo del programa, que es conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. Y también la dirección postal, que es Paseo de Lanceros número 2 en Madrid, a Radio María España, al programa Con la Venia, Señoría. Y la página web, ya saben, www.radiomaria.es. Así que anímense a participar y a consultarnos. Nosotros intentaremos contestarles poco a poco, que son ustedes muchos, y vamos por turno, como por turno corresponda, como dicen en derecho. Así que gracias a todos ustedes. Nosotros nos vemos dentro de 15 días. Quédense, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos de esta Santa Casa. Y nosotros nos emplazamos para dentro de 15 días. Ya saben, si la justicia es justa, es doblemente justicia. Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.